nuestros cálculos aquí. Vamos a ver, traigamos esto para acá. Entonces la corriente de base nos da, vamos a utilizar nuestra calculadora, es 0,016 dividido, perdón, 0,16, que son los 160 miliamperios para prender todos los LEDs, dividido 100 igual, nos da esto, 0,016 amperios. Si nuestra corriente de base es mayor a 0, esto es lo mismo que decir 1,6 mA o miliamperios. Si logramos cumplir estas condiciones, estamos dentro de lo que hacemos para que conmute el transistor. Y eso es supremamente importante, vuelvo y lo repito. Aprender a calcular cómo polarizar un transistor es supremamente importante. Entonces, ya sabemos que la corriente de la base, es decir, vuelvo aquí, la corriente en la base, esta debe ser mayor obligadamente en 1 a 1,6 mA. Si logro que sea mayor a 1,6 miliamperios, esa corriente, la que va por aquí, yo garantizo que este transistor conmuta y que la corriente del colector pasa al emisor prendiendo los LEDs. Entonces miren las condiciones. He calculado la resistencia de colector suficiente para garantizar que la corriente que baja por aquí es 0,16 amperios. Y he calculado, o voy a mirar qué corriente tomo aquí, para que sea mayor a beta veces, esta corriente sea mayor beta veces a esta, para que ahora sí el transistor, cuando reciba aquí inyección de corriente en un valor mayor a esto se cierre y prenda. Entonces, ¿cómo lo hago? Tengo pues que definir la resistencia. ¿Cómo defino la resistencia? Entonces, la resistencia de base, siempre volvemos a la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a I por R. ¿Sí? El voltaje, observen que en este punto, voy a volver a dibujar el circuito aquí, para claridad, mayor claridad. Aquí tenemos colgados todos los LEDs. Recuerden, más, menos, y que sobre cada uno caen 2 voltios. Eso no varía, lo que varía es la corriente que viaja por cada uno de ellos. Cada uno de ellos necesita 20 miliamperios para poder prender. Entonces, esa corriente la tiene que proveer el emisor del transistor, y aquí sucesivamente. Todos estos están conectados a tierra. Y ya acá sabemos que aquí la corriente que calculamos era de 0,16 amperios si colgamos acá una resistencia de colector igual a al menos 42 ohmios. Si logro conectar una resistencia de 42 ohmios aquí, y esto está pegado aquí a una batería de 9 voltios en el positivo, ¿sí? Por aquí van 0,16 amperios, que cuando llegan aquí se bifurcan en 20 miliamperios o 0,02 amperios por cada uno de los 8 LEDs. Y acá, aquí hay 9 voltios. ¿Qué voltaje aparece aquí, en este punto, con respecto a tierra? Es fácil. Aquí hay 2 voltios en el LED. Esto sabemos que debe estar a 0,7 de acuerdo al fabricante.
2 más 0.7, aquí hay 2.7 voltios. ¿De acuerdo? 2.7 voltios en la base. ¿Sí? Por aquí la corriente tiene que ser mayor a, ya la calculamos, a 1.6 mA, miliamperios. Es decir, vamos a coger una corriente de base de 2 mA y una corriente de base de 2 mA es lo mismo que decir I dB 0.002, porque esto es dividido entre 1000. Entonces volvemos a nuestra ecuación. Decimos voltaje es igual a I por R. ¿Sí? Si aquí hay 9 voltios y en este extremo hay 2.7, el voltaje que cae sobre esta resistencia, el voltaje sobre esta resistencia R de base, se define como 9 voltios en un extremo de la batería menos 2.7 voltios que hay en el otro extremo son iguales a una corriente que yo deseo pasando por aquí, que debe ser de 0.02 cuando menos, por una resistencia en la base que no conozco. Pero por eso estoy trazando la ley de Ohm, para calcular qué resistencia debe ser la que coloco aquí, para que la corriente que viaje por aquí sea mayor a 1.6 miliamperios o 0.0016 amperios. Y 9 menos 2.7, de acuerdo a la calculadora, solo podemos hacer aquí, menos 2,7, 6.3 voltios. Nos da 6.3 voltios. Es igual a 0.002 por RB. Y ahora, agarramos el papelito y decimos lo siguiente. 6.3 voltios divididos 0.002 me tiene que dar la resistencia en la base. Y cojo mi calculadora de nuevo. 6.3 lo divido entre 0,002 me da 3150. 3150 la resistencia se miden en ohmios, R de base. Si logro colocar una resistencia de 3150 ohmios aproximadamente en la base, aquí van mis diodos LED. Que están unidos a tierra. Y acá coloco una resistencia de 42 ohmios aproximadamente a una batería de 9 voltios que también alimenta la base. Yo garantizo que la corriente que pasa por aquí es aproximadamente 0.16 amperios, la cual se bifurca en 0.02 por aquí, 20 miliamperios por acá, que es lo mismo, y así sucesivamente prendiendo los segmentos o LEDs del display de 7 segmentos. Vamos a corroborar eso. Una de las ideas es calcular, pero la otra es corroborar que las cosas funcionen. Entonces en el próximo video vamos a montar el circuito y vamos a ver cómo nos va colocando esos valores de resistencias lo más estimado posible. Si tienen dudas, pues recuerden que estamos en los foros y que también estoy dispuesto a resolverlas cuando hacemos las reuniones por Skype. Y la idea es que esto sí es vital, porque así como conectamos un display de 7 segmentos, después vamos a calcular, por ejemplo, para un motorcito qué corriente debemos colocarle al motor para garantizar que gire, ya que muchos dispositivos como microcontroladores no brindan tal cantidad de corriente. En este caso 160 miliamperios es mucha corriente para la salida de un pin de un microcontrolador.